Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y como invitados tenemos a la empresa Colten. Muy buenos días, Lucas, bienvenido. Muchas gracias, Diana, muy amable. Queridos odontonautas, a toda la nutrida audiencia que nos está siguiendo, les hago extensivo un saludo muy afectuoso desde Buenos Aires. Mi nombre es Lucas Beric, soy el director para Latinoamérica del Grupo Colten y socios, ¿sí?, de la empresa COA Internacional para todo lo que es el mercado mexicano. Agradezco muy especialmente a la gente de COA, a Pablo Camarena, a Fernando, a todo el equipo de COA, por permitirme participar de esta iniciativa, la cual aplaudo, la cual saludo, ¿sí? Esta iniciativa de EduCOA sobre conferencias que pueden acercarnos los últimos avances que hay en este caso. En esta oportunidad me encomendaron y es un enorme placer presentar al doctor Sergio Favela Flores, a quien aprovecho y le envío también un saludo muy afectuoso, siempre con el cariño. Una breve introducción del doctor Sergio Favela Flores. Es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila, especializado en prostodoncia avanzada en la Universidad Autónoma también de Coahuila, con grado de magíster en ciencias odontológicas con acentuación en prostodoncia avanzada. Como parte de sus actividades profesionales, es el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna, Torreón, Coahuila, miembro de la Asociación Dental Mexicana, miembro del Chicago Dental Society, maestro de tiempo completo de la Facultad Odontológica de Coahuila, maestro de licenciatura en el área de anatomía dental, restauración y estética de la Facultad de Odontología, Universidad Torreón, maestro de posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro invitado por la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba, fellow por la International College of Dentists, sección México, líder de opinión, conferencista internacional y nacional y un muy querido amigo. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar los micrófonos y los privilegios de presentador al doctor Sergio Favela para que nos deleite con su conferencia Aislamiento Absoluto, técnicas y aplicaciones clínicas para el éxito en la odontología restauradora. Doctor Favela, siempre un gusto saludarlo y le envío un abrazo muy grande. Adelante, la audiencia y todos somos oídos. Muchas gracias, Lucas. Siempre es un placer saludarte y sobre todo darle la bienvenida a este webinar, a esta sesión y a esta sesión clínica que tendremos el día de hoy para que compartamos y estemos haciendo una interacción de conocimiento con todos los que nos acompañan el día de hoy. Les quiero agradecer los que están presentes y sobre todo mandarles un fuerte abrazo a la distancia a todos los que están en esta sesión y este webinar. Bueno, pues iniciamos a lo que nos compete. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema importante, un tema interesante sobre la situación clínica donde nosotros como clínicos debemos estar siempre interesados y siempre cuidando y abogando siempre por el bienestar del paciente. El día de hoy, esta mañana, en esta sesión, hablaremos sobre el tema, sobre el tópico aislamiento absoluto, un medio para el éxito. Como bien sabemos, en la actualidad es de importancia, es de necesidad clínica para nosotros conocer y establecer estándares y establecer protocolos para los procesos de tratamientos clínicos realizados. Uno de ellos es el aislamiento absoluto. Y recuerden, siempre el aislamiento absoluto viene a ser un paso extra o un paso a seguir una vez que se haya realizado o que se vaya a realizar el tratamiento, una vez indicado el diagnóstico previo del paciente. Iniciamos el día de hoy. Nosotros, como clínicos, somos los principales interesados en la preservación de estos tejidos. Recuerden, doctores, que nosotros, desde que el paciente llega a nuestras manos, nosotros somos los interesados principalmente en conservar, preservar, diagnosticar y también dar un tratamiento y un seguimiento a ese tratamiento restaurativo que se ha realizado. No podemos dejar a un lado la importancia de que una vez realizado el tratamiento, ese tratamiento se dé por terminado. Recuerden que la constante evaluación nos va a llevar al final de cuentas que el tratamiento indicado
sea un tratamiento que esté realizado a largo plazo, y para que este tratamiento sea exitoso, debemos de darle seguimiento. Eso también está dentro de la importancia y sobre todo de la educación que le demos a nuestros pacientes. Entonces, decimos, nosotros como clínicos, una vez que hemos realizado el diagnóstico, es de vital importancia preservar el tejido y sobre todo darle el seguimiento a ese tratamiento conservador que estamos indicando. Para esto es importante saber sobre lo que estamos trabajando. Recuerden que el comportamiento de los tejidos dentales son totalmente distintos cuando trabajamos sobre esmalte y sobre la dentina. Recuerden que el tejido dentinario se comporta totalmente distinto al tratamiento realizado sobre él, como hacia el tratamiento realizado sobre el esmalte. Entonces, quiere decir que una vez que colocamos el tratamiento indicado y hacemos el diagnóstico, es de vital importancia saber y conocer el comportamiento del esmalte. No es lo mismo hacer una adhesión sobre esmalte, no es lo mismo tratar el sustrato dentinario de una forma diferente al esmalte, debido a que cada uno tiene un módulo de elasticidad totalmente diferente. Una vez que se comprenda y una vez que se entienda este término, ahora sí podemos echar mano de los materiales que tenemos en la actualidad. Recuerden que la odontología actual y la odontología que se está utilizando y se está haciendo hoy en día va siempre con la mira y con la visión hacia el tratamiento que sea un material bioactivo, un material que se comporte lo más parecido al esmalte, un material que se comporte con la mayor similitud a la dentina, y esto va a garantizar el éxito de los tratamientos una vez colocados e indicados. Nosotros como clínicos tenemos que visualizar, recuerden, no solamente es la colocación del tratamiento restaurador, sino que tenemos que visualizar el campo operatorio y todo el conocimiento que hemos adquirido durante los años, tenemos que ponernos en acción, doctores. Recuerden, siempre abogando y siempre anteponiendo por alto el tratamiento ante el beneficio del paciente. No podemos estar pensando únicamente en hacer la restauración sin antes ver la salud del paciente. No podemos estar pensando en este tratamiento qué también puede quedar sin observar cuál es la condición física del paciente. Por eso es importante la valoración clínica previa, un estudio y análisis completo del paciente, la situación natológica, cómo es que se comporta este paciente. No es lo mismo un tratamiento indicado en paciente que tiene una edad avanzada, donde ya la musculatura ha sido o tiene menor fuerza a la hora de la oclusión, que un paciente joven. Por eso es importante conocer el estado físico de nuestro paciente para posteriormente hacer la indicación adecuada para él. Y esto es el resultado cuando no se visualiza de manera integral el paciente. Posiblemente en este caso que estamos viendo en este momento, seguramente la valoración clínica previa, la visualización del campo operatorio y la indicación del tratamiento realizado, tal vez no fue la más adecuada. Recuerden, siempre que tengamos y que se acerque a nosotros un paciente con una situación parecida, siempre hay que estar pensando en qué fue lo que pasó en ese momento, en las condiciones en que se realizó el tratamiento y sobre todo la capacidad del odontólogo que tenía en ese momento para realizar el tratamiento. Si bien sabemos que el paso del tiempo nos lleva a tener un conocimiento más certero y más adecuado, también es importante conocer las condiciones del paciente en ese momento y sobre todo cómo es que se realizó el tratamiento. No quiere decir que esté mal hecho el trabajo, no quiere decir que haya sido inadecuado. Simplemente la valoración clínica tal vez no fue en ese momento la más precisa. Y es aquí donde a nosotros nos compete realizar esa valoración clínica precisa. Visualizar el campo operatorio, ver qué fue lo que se le indicó en ese momento al paciente. Tal vez las paredes de ese diente a restaurar hayan sido muy mínimas o muy pequeñas. Tal vez el grosor, la altura, posiblemente la restauración haya sido tan amplia donde no se tenía en cuenta la cúspide de trabajo y la configuración clínica de esa cavidad. Pero bueno, en ciertas situaciones nosotros podemos entrar y analizar el caso y decir, muy bien, este tratamiento tuvo un fracaso por ciertos criterios, pero que ahora nosotros tenemos que mejorarlos. Siempre hay que estar buscando la mejora y buscar siempre que el paciente esté totalmente confortado hacia nosotros. Aquí, como vemos, lo más seguro es que el tratamiento se haya realizado de una manera no adecuada, y donde lleva a una situación catastrófica donde seguramente esta pieza, este órgano dental, haya sido seleccionado para una exodoncia dental. Y todo esto lleva a cabo el diagnóstico previo de lo que estamos realizando. Por eso es importante conocer el sustrato y las fuerzas de oclusión de este tratamiento. Hablando un poco de historia, doctores, recuerden que el aislamiento no es algo nuevo. Un aislamiento que se ha realizado clínicamente tiene antecedentes y conocemos la historia del aislamiento. Como dato interesante les quiero comentar que el primer dato y el primer registro del aislamiento absoluto dental
fue realizado por el doctor Sanford Christen Barnum en el año del 1864, y si se fijan ya tenemos más de 150 años de este dato histórico. Otro dato importante es que es la primera vez y el primer registro a nivel médico clínico donde se realiza el aislamiento del campo operatorio. Hoy en día, y como siempre lo sabemos nosotros y hemos conocido, al realizar cirugías donde tenemos el campo abierto, se utilizan algunos campos operatorios, algunos retractores, alguna situación de aislamiento para cierto ambiente y cierta situación clínica a realizar en el proceso quirúrgico. Bueno, la odontología fue el parteaguas para que se realizara este tratamiento de aislamiento. Este fue realizado en la ciudad de Monticello, en el estado de Nueva York, donde por primera vez se tiene el dato de un aislamiento totalmente absoluto en la colocación de una restauración de oro, y este es el primer paciente, el señor Robert Benedict, en el 1864, donde se realizó un tratamiento de restauración directa sobre órgano dentario en molar inferior. ¿Y qué pasa en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo y alrededor de todo esto que estamos conociendo? Bueno, hay países que aún así, si bien es cierto, no tienen por completo todavía el conocimiento adecuado del aislamiento. Vamos a conocer qué es lo que está pasando con esos países, vamos a conocer en qué países tenemos mayor porcentaje de éxito y sobre todo qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro país. Recuerden, el aislamiento empieza por nosotros, el aislamiento empieza por una situación clínica personal. Y si se fijan, tenemos datos ya donde en Estados Unidos el aislamiento se lleva a cabo en un 59%, en países como Bélgica, solo el 3.4% de odontólogos utilizan el aislamiento. Quiere decir que no estamos ajenos a esto, y quiere decir que de nosotros depende que se lleve a cabo un tratamiento más adecuado. Para entrar en materia, doctores, quiero explicarles y quiero darles a conocer que hay diferentes tipos de aislamiento. Lo vamos a conocer, lo vamos a dividir en dos situaciones. La primera es un aislamiento relativo, donde tenemos retractores bucales, donde únicamente nosotros, por medio mecánico, retraemos los tejidos circundantes al órgano dental, colocando desde rollos de algodón, gasas, aditamentos accesorios, y donde seguramente la retracción va a ser únicamente para visualizar. También tenemos algunos diques parciales, también tenemos algunas siliconas preformadas que generan cierto aislamiento en órganos dentarios, pero sigue siendo un aislamiento relativo. ¿Cuál sería lo más interesante de conocer? Que sea totalmente un aislamiento absoluto, donde con la utilización de alguna grapa que mecánicamente me sujete o haga la sujeción de ese dique, voy a lograr un aislamiento totalmente absoluto. Conocemos que existen también diques de material silicona, también tenemos látex, y también tenemos algún dique preformado que pudiera utilizarse para esta situación. Entonces, conocemos los dos tipos de aislamiento, y sobre esto vamos a trabajar el día de hoy. Un ejemplo de un aislamiento relativo, donde únicamente, si bien es cierto, retraigo lo que son los tejidos circundantes, labio, algunos ligamentos, algunos tejidos, pero sigue siendo un tratamiento totalmente relativo. Únicamente sirve como un abrebocas y sirve como para visualizar, para tal vez toma de fotografías, toma de impresiones y demás. Conocemos también el aislamiento relativo, donde tenemos algún retractor bucal, que de alguna forma nos ayuda a tener el campo aislado, pero no por completo, ¿sí? Recuerden que el aislamiento tiene que ser todo o nada, entonces vamos a buscar siempre que sea absoluto. De los tipos de dique, doctores, conocemos dos. Uno que está elaborado y fabricado a base de látex y otro que está hecho a base de silicona. Vamos a conocer cuáles son las aplicaciones de ambos y sobre todo qué es lo que se está haciendo actualmente para utilizarlos. Pero antes de eso debemos de conocer que existen diferentes grosores de dique. Seguramente el dique más utilizado y el que más utilizamos puede ser un promedio de un dique de grosor medio. Pero debemos de entender y conocer que existen de diques desde un grosor pequeño o delgado, un grosor medio, pesado, incluso hasta extra pesado. Todo esto tiene una indicación clínica. Por ejemplo, si estamos trabajando con un dique delgado, imaginen una situación clínica donde tenemos dientes apiñados, dientes con poco espacio interproximal, donde el diente está tal vez seguramente con una giroversión y que el dique tal vez con un grosor mayor no va a ser tan fácil que entre y penetre en esa zona interproximal. Bueno, aquí es donde utilizamos diques delgados. Imagina una situación clínica normal o natural, donde el espacio interproximal sea normal y coloquemos tal vez un dique de grosor medio. Imaginen una situación clínica donde tenemos espacios muy abiertos, interproximales, donde tenemos dientes totalmente o con una pérdida considerable de estructura,
donde el dique, por ser un grosor heavy o un grosor pesado, nos va a ayudar a que esto sirva como una especie de sujeción mecánica hacia el cuello del diente, y tal vez no vamos a utilizar, posiblemente, lo dejo hasta ahí este momento, una grapa para que mecánicamente se retenga. Entonces, quiere decir que dentro de la amplia variedad de diques debemos de utilizar el más adecuado para la situación clínica, y que tengamos siempre en nuestra mesa clínica, en nuestra área de trabajo, diferentes opciones para trabajar. Algo de bibliografía que vamos a utilizar, vamos a ver este estudio, donde el objetivo principal de este estudio fue evaluar la actitud de nosotros odontólogos generales hacia el uso del dique de hule y el aislamiento absoluto, y ver también en este estudio si es necesario o no que las facultades y las universidades estén cada vez más interesadas en hacer una enseñanza más adecuada del uso del dique de hule. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? Bueno, utilizaron 400 dentistas generales de diversas ciudades de Estados Unidos, donde se les envió un cuestionario. Después se adicionaron una lista de razones para no usar dique de hule, y al término de 6 semanas ellos regresaron el cuestionario y fueron lo siguiente que encontramos. De los 400 dentistas que se fueron a estudiar o se hicieron el análisis del estudio, 178 fueron devueltos. De estos 164 fueron evaluados. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Bueno, que los dentistas de práctica general respondieron donde en la situación clínica de colocación de amalgama, solo el 71% dijo que sí utilizaba el dique de hule, el 29% dijo que no. En restauraciones directas de composite o resina, dijeron que el 100% estaban utilizando dique de hule. En situaciones posteriores, el 98%, y importante este dato, para tratamientos de endodoncia, solo el 78% utilizó el dique de hule. Obviamente, ellos están haciendo este cuestionario con la intención de ver si ellos están empatando alguna información para saber si realmente requiere más información el estudiante en la fase de enseñanza, para que el dique de hule se esté utilizando, pero también mejorar esta situación de enseñanza. Sobre todo la enseñanza a nivel escolar, dijeron que fue inadecuada para cierto porcentaje y adecuada para otro porcentaje. Recuerden, siempre hay que estar visualizando que la enseñanza de nuestros alumnos, que debe estar siempre interesado en que la enseñanza, si es adecuada, seguramente a la hora de estar haciendo y aplicando el tratamiento lo va a hacer de manera automática. El 40% mencionó que era inadecuado e inconveniente el uso y las razones por el uso de dique, el uso de hule, y otro era innecesaria, pero conocemos que debemos de tener esa importancia para la hora de la colocación. ¿Qué encontraron como conclusiones? Bueno, muchos odontólogos de práctica general continúan sin usar el aislamiento absoluto, sobre todo para tratamientos restaurativos y endodónticos. El tratamiento, cuando se aplica y una vez que se hace el aislamiento absoluto, durante el tiempo que hemos analizado y estudiado, no ha cambiado en las últimas décadas. Quiere decir que debemos de nosotros mejorar la enseñanza, y es por eso que estamos aquí el día de hoy, para compartir esta información que hemos aprendido de diversos maestros, de diversos amigos profesores, donde el tratamiento adecuado, una vez que se logra un cierto procedimiento clínico, el aislamiento pues, va a ser un paso más para realizarlo. Otro estudio donde la actitud de los pacientes se les aplicó el uso de dique de hule, bueno, fue evaluar la actitud del paciente, cómo influye también en diferentes tratamientos el uso del dique de hule, y sobre todo determinar el tiempo que el odontólogo debe tener a la hora de la colocación del dique de hule. Se hizo un cuestionario, obviamente se utilizó sobre pacientes de práctica general, en pacientes de clínica de especialidades en universidades, y también pacientes atendidos por alumnos de grado universitario. 179 cuestionarios, y el resultado fue el siguiente. El tiempo promedio que se necesita para que un estudiante de universidad coloque el dique de hule debe ser de 4 minutos. El odontólogo de práctica general debe llevarse no más de 2 minutos. Eso es para los clínicos. Para los pacientes, ¿qué fue lo que resultó? Bueno, el 56% de los pacientes expresó que por primera vez tuvo la experiencia de colocación de dique de hule. El 77%, importante aquí mencionarlo, que tuvo un grado alto de confort. Quiere decir que estuvo más cómodo durante el proceso clínico del tratamiento. Y el 86% desean que en la posterior cita o la cita siguiente se le vuelva a colocar el dique de hule. Quiere decir, como conclusiones en este estudio, que el uso del dique de hule
ofrece un alto confort a los pacientes, sobre todo disminuye el tiempo de trabajo y debe ser solo, como les decía, un paso más al tratamiento que se está realizando, que no sea una barrera y que no sea algo que impida llevar a cabo el tratamiento posterior. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones clínicas para que nuestro paciente esté totalmente adecuado a la hora de la colocación del líquido hule? Bueno, nosotros, como clínicos, conservar y preservar el remanente dentario, también que los tratamientos no sean invasivos, también tener la posibilidad del recambio de la restauración. Si una restauración ha sido colocada hace 10, 15 años, y si fue considerado una restauración conservadora y preservadora, que tenga la oportunidad que por segunda o tercera vez se lleve a cabo esta restauración posterior a la que se hizo primera vez. Quiere decir que nosotros debemos de visualizar el tratamiento a largo plazo. No ser agresivos con el tratamiento, conservar y preservar la estructura dentaria y que la restauración que ha sido colocada sea biológicamente integrada. Y al final, como un plus, que tenga una posibilidad estética a la hora de la colocación de tratamiento adecuado. Y para esto requerimos una serie de pasos. Como todo en la vida, doctores, requiere una serie de pasos, una serie de enseñanzas y una serie de protocolos. Y si ese protocolo lo respetamos, al final de cuentas, como bien dice el título, es un medio para el éxito tratamiento final. Únicamente es un paso más, únicamente es un medio. Una frase del boxeador cubano, Félix Savón, dice él, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Quiere decir que requerimos o debemos, o nosotros como clínicos debemos ser los principales interesados en aprender la técnica. No podemos hacerlo a la primera. No podemos hacer un tratamiento clínico sin conocer los pasos, las consecuencias, las indicaciones y sobre todo la fase en la que se encuentra ese procedimiento clínico. Vamos a ver algunos ejemplos en modelo didáctico de cómo es que se llevaba a cabo o se lleva a cabo todavía alguna situación de aislamiento relativo. Un caso clínico donde tenemos un arco completo superior, donde colocamos en la parte posterior algunas grapas que sirven de sujeción únicamente mecánica y donde tenemos una ventana anterior para la exposición de dientes anteriores, de premolar a premolar. ¿Qué hacemos? Bueno, marcamos nuestro dique, hacemos la perforación indicada en cada pieza y órgano dentario y hacemos un corte para que se visualice la zona anterior. Seguramente aquí pudiéramos utilizar una sujeción mecánica en la parte palatina y utilizar tal vez algún material de impresión, alguna silicona o alguna barrera gingival para que nos sujete esa lengüeta que quede suelta en la parte palatina. De esta forma podemos establecer que la parte posterior no está abierta, no está suelta a la hora de la colocación de nuestro dique. Pero si se fijan, sigue siendo un aislamiento relativo. ¿Dónde pudiera utilizar yo este tipo de ejemplos o de situaciones clínicas? Bueno, para realizar alguna microabrasión, donde posiblemente pueda hacer un tratamiento de aclaramiento dental, donde pueda colocar una restauración directa sobre el diente y órgano dentario a trabajar, una cementación de coronas tal vez, cementación de carillas y puentes fijos. Bueno, pero sigue siendo un aislamiento totalmente relativo. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? De esta forma. Visualicen cómo es que es la misma situación clínica, es el mismo caso clínico, solo que en la parte inferior, pero ahora sí tenemos un aislamiento totalmente absoluto en cada uno de los órganos dentarios a trabajar. De igual forma, tenemos una sujeción posterior, tenemos un dique que está siendo perforado para cada uno de los dientes y vean cómo el tratamiento se lleva a cabo sin ningún problema. Entonces viene la pregunta, doctor, ¿cuál sería la situación clínica más adecuada y cuál sistema de grapas voy a utilizar? En esta plática vamos a conocer los tipos de grapas, los materiales, las formas de estas grapas, si existen prefabricadas o grapas modificadas, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y el uso clínico correcto y adecuado para cada situación clínica. Conocemos y que existen y sabemos que existen en el mercado diversos kits de grapas. Es una amplia gama y un amplio abanico de posibilidades para nosotros seleccionar nuestra grapa más adecuada. Siempre me han preguntado, doctor, ¿cuál es el mejor kit? No existe el mejor kit, simplemente debemos utilizar el kit adecuado para cada situación clínica. Y créanme que existen kits ya prefabricados donde la fábrica se ha comprometido y ha hecho el compromiso para darnos y brindarnos un kit adecuado para cada situación. Conocemos grapas que existen, que tienen aletas, que no tienen aletas, y vamos a ver cuál sería una de esas indicaciones clínicas para cada situación y conocer los diversos tipos de grapas. Por ejemplo, aquí tenemos un kit de la marca Fiesta, de la marca Colten, donde esta modificación de grapas ha sido adecuada porque estamos eliminando la aleta de la grapa.
Y vamos a conocer diversos tipos de situaciones clínicas y en qué ejemplos voy a colocar una o la otra. Por ejemplo, empezamos con esta que es la W8, donde puede ser utilizada para molares maxilares universales, la W3, donde puede ser utilizada para molares pequeños, y vean cómo clínicamente va siendo colocada y adaptada esta grapa. Otro ejemplo, la W8A, donde el fabricante nos menciona que es para molares pequeños y parcialmente erupcionados, pero vean cómo la situación clínica a veces es diversa. Esta está hecha y fabricada para una situación de molares pequeños, pero vean en la primera imagen cómo el bocado de la grapa tal vez no sea la más apropiada por el tipo de diente. Obviamente, este es un diente y un modelo didáctico de paciente adulto, pero bueno, hay que echar mano de las posibilidades. Vean cómo aquí, si está indicada para molares, la pudimos utilizar en sector de premolares. Otro ejemplo es la W56, donde también está hecha para clamps de molares universales, y vean cómo se adosa perfectamente a esta situación clínica, siempre abogando y siempre visualizando el campo operatorio y sin dañar los tejidos circundantes, eso es muy importante. Otro clamp para molares parcialmente erupcionados, de forma irregular, vean cómo la llegada de ese clamp y de ese bocado nos facilita de alguna forma tener el elemento totalmente absoluto, claro, con la ayuda del dique además. Clamps donde tenemos para bicuspidios o para premolares, también vean cómo se adosa perfectamente, está totalmente liberado de los tejidos, y este es el campo operatorio ideal para poder trabajar sobre esa zona. Otro clamp, donde está hecho y fabricado para el sector anterior, pero vamos a ver la importancia de tener un clamp para el sector anterior y ver también cómo es que este clamp, si bien no es cierto, no se adosa perfectamente en la situación clínica cervical en lingual, pero vamos a ver cómo se pudiera mejorar esta situación. ¿Para qué es importante esta imagen? Bueno, primero para visualizar. Debemos de observar previamente a realizar el tratamiento la adaptación de nuestro clamp, cómo es que se fija, cómo es que se sujeta. Importante decir que no traumatice la zona gingival. Aquí no les ha pasado que una vez que quitamos el clamp, tenemos toda la papila recortada, tenemos la encía inflamada, incluso sangrante. Entonces hay que visualizar primero antes para seleccionar el tipo de clamp adecuado. Y sobre todo durante el proceso clínico, darle estabilización a la grapa y que el paciente esté con cierto confort, que no esté haciendo una presión excesiva, que no sea un tratamiento que pueda lesionar o dañar al paciente. Otro ejemplo de clamps para zonas mandibulares molares. Tenemos una variante donde podemos colocar un clamp en zona posterior para fijar y sujetar esa zona más posterior con una grapa y un clamp de la casa también higiénica, de Colten. El W8 sirve para zonas de molares mandibulares. Y vean cómo el W7 está colocado en una zona donde pudiéramos trabajar y empezar a hacer la colocación sin ningún problema clínico. Muy bien. Hoy en día vamos a conocer los diferentes clamps y los auxiliares de retención. Vamos a conocer algunos ejemplos y cómo puedo echar mano yo cuando no puedo colocar un clamp o una grapa. Otro ejemplo clínico donde tenemos aislamiento para preparaciones, aquí utilizando el kit Brinker, sobre todo la grapa número B4, que es para premolares y sector anterior. Vean cómo aquí se torna una situación sencilla de trabajar, donde tenemos una preparación sobre el diente a tallar y donde colocamos algunas sujeciones mecánicas en sentido más distante a la situación de trabajo. Vean cómo se visualiza totalmente la zona de la preparación. Aquí ya podemos trabajar sobre ese diente a preparar, seguramente para procedimientos donde hay que tallar dientes vitales y donde hay que hacer un sellado dentinario inmediato. Puede ser una alternativa y una opción para hacer este tipo de tratamientos. Otro ejemplo de grapa es la B4 de Brinker también, donde tenemos una visualización de la línea de terminación y vean cómo en la tercera imagen se adosa perfectamente en la zona cervical. Aquí es donde nosotros debemos de visualizar la línea de terminación y podemos tener una línea de llegada para esa restauración final. Recuerden, doctores, una vez que se ha sometido el tratamiento de tallado dentario y si estamos utilizando el dique de retención, la grapa y sobre todo el aislamiento absoluto, si se hace el tallado sobre el diente, hay que hacer la cementación también con grapa y dique. No podemos tallar el diente una vez el diente aislado y posteriormente no podemos cementar la restauración sin aislamiento. Quiere decir que hay que tallar, si se va a tallar con dique y grapa, hay que cementar de igual forma, con dique y grapa. Vean cómo se visualiza esta zona más adecuada, donde tenemos las papilas liberadas, donde hay una cierta visualización correcta hacia la zona de la preparación. Otra variante, donde tenemos una grapa igual para el sector anterior, y vean cómo se adosa, esta sí se adosa perfectamente a la situación clínica.
Es importante decir que también debemos nosotros tener un kit, no solo uno, sino tener una variante para ese kit de retención. ¿Y qué pasa con las grapas modificadas? Bueno, existen diversos cursos hoy en día donde se están mostrando la variante de cómo una grapa donde no tenía una utilidad clínica, pudiéramos echar mano de ella y vamos a ver algunos ejemplos cómo es que esta grapa puede ser utilizada sin la necesidad de estar utilizando un kit prefabricado. Ojo, las empresas se comprometen y siempre están abogando porque la grapa prefabricada y la grapa que está saliendo de la fábrica tenga ciertas características clínicas adecuadas, desde la elaboración, la confección, incluso el acabado y sobre todo la fuerza ejercida sobre el diente. Pero bueno, podemos echar mano también de alguna grapa modificada que nos sirve bastante para situaciones clínicas que posteriormente vamos a ver. Otra para lesiones cervicales, sector anterior, tenemos la grapa totalmente adecuada, sujeción más posterior a la línea de terminación del diente tratado. Vamos a ver un caso de modelo didáctico donde hacemos un aislamiento con un diente parcialmente destruido, donde tenemos y debemos indicar la situación clínica de la colocación de un poste intraconducto. Empezamos por la parte anterior, aseguramos en premolares esa zona del dique, colocamos previamente una grapa en sector posterior y vean cómo ese dique pasa a través de la grapa o del clamp para así ver la situación clínica real. Siempre que manipulemos el dique, no importando el grosor del dique que estemos utilizando, siempre utilizar un instrumento con punta romo o con punta sin filo o con punta no agresiva para que no rasgue nuestro dique. Porque si bien es cierto, ya nos tomó el tiempo para determinar la colocación y la configuración de nuestro aislamiento, no podemos estar rasgando el dique en esta situación y en este paso clínico. Vean cómo este instrumento romo de punta sin filo va a estar liberando las aletas, sobre todo las aletas vestibulares y linguales, y vemos cómo se va a incluir en las zonas proximales con el mismo instrumento nuestro dique. Nos ayudamos mecánicamente con un hilo para estar colocando nuestro dique, y en la zona anterior utilizamos algunas sujeciones mecánicas, algunos cordones de estabilización, para que sea también esa sujeción mecánica y no se levante en la zona anterior de nuestra situación clínica real. Vemos cómo el aislamiento del diente parcialmente destruido se lleva a cabo y vean cómo nosotros le ayudamos al dique a que entre y penetre y esté sobre la situación de la encía. Nunca podemos tener un aislamiento, nunca podemos aislar sin que la situación clínica sea visual. Debemos de visualizar el área de trabajo y debemos entender que esta visualización se debe llevar a cabo de la manera más correcta. Y si esto no pasa, bueno, nos ayudamos con un hilo dental, que este hilo dental asegura el dique para que no se vaya a levantar. Hacemos un pequeño nudo, un nudo sencillo, y vean el simple hecho de colocar como un método de sujeción accesorio en la zona del diente a trabajar, nos ayuda a visualizar todavía mayor y mejor esta zona clínica. Seguimos utilizando nuestro instrumento sin filo, colocamos la sujeción clínica y vean cómo la variante de un aislamiento puede tornarse no tan compleja a pesar de que el diente esté parcialmente destruido y que tenga una situación clínica no favorable. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, visualizamos principalmente la línea de terminación, tenemos una unión tope entre los principios básicos de la colocación de poste para el poste radicular. También tenemos un sellado marginal posterior, si es que esto llegara a hacerse una situación de impresión digital, o simplemente de visualizar mi línea de terminación para la llegada de esa restauración final a la hora de la cimentación. Y como a todos nos ha pasado y como a todos nos hemos enfrentado a este tipo de casos, tenemos casos no siempre los ideales. Recuerden, doctores, nosotros estamos trabajando con pacientes, y no solamente pacientes, sino que el paciente tal vez no tenga la situación clínica ideal. Casi nunca nos pasa de que encontremos el aislamiento perfecto, pero sí nos encontramos y nos sometemos sobre situaciones donde el aislamiento tiene que ser prioritario y tiene que estar por encima sobremente del tratamiento. Vean como nuestra situación clínica, donde hay lesiones cervicales, donde la lesión ha sido muy agresiva, seguramente se ha colocado previamente una restauración directa, donde hubo filtración, donde hubo invasión del espesor biológico, donde tenemos violación de este epitelio, de este tejido gingival, y por ende resultado tenemos la encía inflamada, la papila con recesión, y sobre todo la lesión cervical cavitada ya en la zona con cierta consideración clínica a valorar. Recuerden que hacemos nosotros mucha situación de odontología social, donde no tenemos el caso ideal, donde no siempre estamos inventando carillas, pero este tipo de situación debemos de enfrentarlos y afrontarlos. Bueno, aquí también utilizamos una grapa modificada
Y en la zona más posterior tenemos una grapa número 7, fiesta de higiene. Para las técnicas que actualmente se están utilizando, donde veo y estoy siempre atento de que están inyectando algunas resinas, que están haciendo alguna situación de colocación de resina por inyección, donde utilizan una banda o una matriz de polivinilsiloxano translúcido para la fotopolimerización de la resina, siempre es importante también conocer y saber y tomar en cuenta que sobre todo no solamente estás trabajando sobre el diente, sino que inmediatamente tenemos una situación gingival donde debemos de favorecer la salud gingival posterior al tratamiento. Recuerden que estamos trabajando con adhesivos, estamos trabajando con ácido grabador y estamos trabajando sobre resina fotopolimerizada. Sobre todo hay que proteger los tejidos circundantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Este es un ejemplo de un aislamiento absoluto donde vamos a trabajar de la zona anterior-inferior hasta la zona de premolares. Siempre que aislemos esta zona, y en este ejemplo en específico, hay que trabajar siempre de anterior a posterior. Empezando con la situación clínica de los centrales inferiores, coloco mi dique, me ayudo mecánicamente con la inclusión de este dique con el hilo dental, y vean cómo se va tornando la situación cada vez más sencilla. Si puedo, utilizo para invaginar dentro del surco y hacia la zona gingival mi dique, puedo utilizar el mismo instrumento, romo, con punta sin filo, o puedo utilizar mecánicamente a presión aire de mi jeringa triple de la unidad. De esta forma, el dique siempre va a quedar hacia la zona interna y siempre se va a invaginar. Esta es la situación correcta de aislamiento. No podemos colocar un dique donde el dique quede hacia afuera, donde sea por presión mecánica, él mismo por sí solo se vaya a desalojar, y donde mecánicamente no haga un tipo de degollamiento hacia la zona cervical del diente. Seguimos utilizando nuestro instrumento, seguimos viendo que la situación clínica mecánica de colocar un hilo proximal nos va a ayudar a que este se lleve a cabo sin problema alguno. Y una vez que coloquemos nuestro dique en la zona anterior, ahora sí vamos con la grapa. Yo les puedo dar un consejo. Me han preguntado, doctor, ¿y cómo selecciona la grapa a la hora de que está trabajando sobre el aislamiento? Si tenemos un modelo didáctico previo, un modelo del paciente de diagnóstico previo, pudiéramos nosotros hacer la interacción de previamente que el paciente llegue a nuestra clínica, ¿por qué no hacer una pequeña prueba sobre la grapa, sobre el modelo? Y para no estar en el momento clínico, que se torne una situación de estrés, el hecho de no encontrar y no buscar la grapa más adecuada, pues pudiéramos hacerlo de manera previa. Entiendo que es sobre un modelo de yeso, donde no hay una encía gingival móvil, donde no hay un tejido circundante natural, pero también pudiera ser fácil si lo hacemos previamente y únicamente cuando llegue nuestro paciente comprobamos y colocamos la grapa más adecuada. ¿Y por qué es importante esto mencionarlo? Porque justamente en la línea lingual vestibular, vean cómo la grapa tiene que adosarse perfectamente en la zona cervical. No podemos hacer presión ejercida mecánicamente porque puede dañar nuestra estructura dentaria. Vean cómo en esta situación clínica, una vez que se adapta, también tenemos la liberación completa de la papila. No estamos dañando el tejido, no estamos provocando una invasión al espesor biológico, no estamos generando una retracción de violación de epitelio y sobre todo no estamos dañando el tejido gingival del paciente. Recuerden que estamos trabajando con pacientes y el confort del paciente posterior al tratamiento también tiene que estar bien valorado. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, una visualización del área de trabajo completa. Tenemos grapas bien colocadas en la zona posterior y vean cómo la situación que se tornaba compleja cada vez va tomando más situación de facilidad o simplemente estamos visualizando el campo de trabajo sin ningún problema. Ahora sí, las técnicas que se quieran colocar, que se quieran hacer, siempre estar colocándolos con la papila y la situación clínica gingival totalmente protegidas del campo operatorio. Así es como se visualiza este campo operatorio. Y ahora sí todo lo que tengamos que hacer, ya sea sandblaster, ya sea adhesión, grabado ácido sobre la estructura dentaria, incluso toda la colocación de blanqueamientos y ácido sobre el diente, va a proteger el circundante que es el tejido gingival. Otras alternativas puede ser que coloque yo en mi zona posterior grapas para que sujeción distante y una sujeción anterior. Recuerden que el efecto y la estabilización de nuestro dique, imagínense que es una carpa de circo. Siempre hay que tener por lo menos 3 puntos de sujeción para que sea un efecto trípode, donde lo aplicamos generalmente es en la zona de prótesis removible, donde tiene que tener esta estabilización para que el dique no se bote por sí solo. Recuerden que estamos trabajando con materiales elásticos, materiales que llegan a tener memoria y se regresan a su posición inicial. Entonces, si tenemos una sujeción posterior, podemos controlar esta situación sin ningún problema.
¿Qué utilizamos para lesiones cervicales? Bueno, podemos utilizar la B5 de Brinker, donde además de tener un campo aislado completamente con dique, puedo yo tener una situación clínica más local para que ese diente sea tratado sin problema. Vean cómo la zona posterior se adapta una mejor que otra, por eso es importante conocer nuestro kit de grapas y ver y conocer cómo es que está llegando este bocado de la grapa hacia la zona más cervical. Otro ejemplo de visualización clínica, donde tenemos una grapa posterior para premolares, la número 2, una número 7 en el sector posterior izquierdo, y una número 9 de la casa higiénica también en el sector anterior inferior. Y vean cuál es la variante de esta fotografía. En todas las grapas que están colocadas, tanto en la número 2 como en la número 9, hay una perforación previa del dique. Y en la número 7 no se hizo una perforación. Me han preguntado, doctor, ¿qué tan bueno es hacer esto? Es adecuado si lo es. No es de vital importancia que tú tengas que perforar ese dique en esa zona. ¿Por qué? Porque no está trabajando ningún tratamiento operatorio en esa zona. Entonces quiere decir que mecánicamente, si no colocas perforación y no haces perforación en la zona de la grapa distante, no tienes ningún problema para hacer la sujeción de la grapa. Incluso mecánicamente, por esa situación tipo corcho y tipo hule, como tienen los empaques de algunas situaciones de fijación, puede servir también para que se fije sin tener problema de la sujeción clínica distante. Y vean cómo aquí la grapa número 7 de Fiesta está totalmente liberando la zona gingival papilar. Y ahora sí, todos los procedimientos de adhesión, el total control de la situación clínica, donde estamos protegiendo dientes adyacentes, donde estamos colocando una grapa únicamente en el diente a trabajar. En este caso estamos trabajando sin problema de contaminación y sobre todo los procesos de adhesión que se lleven a cabo, sea cual sea, va a tornarse sencillo esta situación. ¿Qué pasa con las otras grapas? En este ejemplo vamos a ver cómo una grapa número 8A está llegando hacia la zona cervical de manera un poco agresiva. Recuerden, siempre el tratamiento adecuado de aislamiento no tiene que tornarse agresivo ni con una complicación posterior al tratamiento. Entonces, quiere decir que hay que seleccionar la grapa más adecuada para que este bocado no sea agresivo y no tenga una contaminación, además de una agresión hacia la zona gingival cervical, tanto en el cemento como en la zona de la encía. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos la variante de una grapa número 7, donde vean cómo perfectamente se adosa tanto en vestibular como en la zona lingual, y aquí no tenemos ningún problema de la sujeción de la misma, y sobre todo no tenemos una agresión hacia la línea gingival. ¿Qué pasa con grapas que tienen aletas accesorias? Vean cómo esta situación clínica se torna un poco de estrés, y donde seguramente esta zona gingival está siendo agresiva, y sobre todo va a estar tocando dientes donde no tienen que trabajar la grapa. Recuerden que la grapa tiene que ser colocada en un solo diente, y no tiene que estar ejerciendo estrés y presión hacia dientes adyacentes. Siempre acuérdense, abogar por el confort del paciente. Otro ejemplo, otra variante de una grapa número 2 para zonas de premolares. Otro ejemplo de una grapa de otro material, que es una grapa plástica, que es colocada e incluida para situaciones de dientes y molares pequeños. Una situación de grapa también donde el bocado, vean cómo esta zona del bocado está inverso a la zona de la grapa retentiva y de la retención. Seguramente si la zona gingival y la zona cervical de ese diente tiene una especie de superficie no retentiva, puede ser que esta grapa se llegue a botar. Por eso es importante conocer cómo es que la llegada del bocado es adecuada en nuestra situación clínica propicia. ¿Qué ocurre con las preparaciones cavitarias? Bueno, hay grapas que tienen la zona distal más distante a la zona de la preparación, donde nuestra cabeza de la turbina o de la pieza de manos de alta velocidad no va a estar estorbando en esa zona. Otras que tienen más reducido, otras que tienen una situación media clínica para trabajar. Por eso es importante conocer la forma de la grapa y qué grapa más adecuada vamos a utilizar. ¿Qué podemos decir de los portaclamps? Recuerden que los portaclamps es un medio para llevar nuestra grapa al diente. Hay unos clamps como este, que es el de Brewer, donde tenemos una situación donde hay dos esferas mecánicas que sujetan la grapa y la llevan directamente sobre la situación de la clínica del diente. Aquí no le ha pasado que este clamp, una vez colocado y queremos quitar el portaclamp, generalmente se atora la zona de la separación entre clamp y portaclamp. ¿Por qué? Es porque las esferas que tiene este diseño de portaclamp es una zona retentiva. ¿Cuál sería el ejemplo y la más situación clínica más real o el ejercicio que vamos a hacer? Sería cortar la zona distante más lateral hacia afuera, hacia el exterior, para que una vez que quitemos este portaclamp, el clamp no se atore. Otro portaclamp es el de Stoke, donde tenemos un ángulo sencillo, generalmente utilizado para molares inferiores o dientes inferiores.
Y de los tipos de arco, bueno, hay diversos materiales, diversas formas e indicaciones. Empezamos con el de Jung, que es un arco metálico que tiene una configuración convexa hacia la zona del diente y del paciente, donde tenemos que proteger siempre no solamente la zona circundante del diente, sino los tejidos y también la zona del paciente a nivel labios, nariz y demás. Otro tipo de arco que es el de Osby, un arco plástico que tiene también una configuración convexa hacia la cara del paciente. Otro tipo de arco que es el de B-frame, donde tenemos esa configuración, sigue siendo un arco plástico con ciertas retenciones mecánicas para el dique, pero que tiene la variante que es una especie de bisagra, una especie de puerta, una especie de ventana que nos ayuda a visualizar no solamente el área de trabajo, sino también a la hora de la toma de la radiografía, ya no tenemos que quitar ni el arco, ni el dique, ni la grapa, obviamente. Únicamente lo que hacemos es que hacemos una especie de media vuelta, o abrimos esa ventana, o giramos esa bisagra, y podemos entrar ahora sí, colocar nuestro dispositivo, nuestra radiografía, y visualizar el área de trabajo para estar haciendo la eyección de la saliva, lo que esté contaminando. Muy bien, doctores. Lo primero que tenemos que hacer, después de esta plática, lo que tienen que hacer ahora es ir a su clínica, tomar las grapas que tienen y hacer una identificación, porque tenemos grapas en la clasificación de retención y tenemos grapas de retracción. Las que debemos utilizar para la situación clínica serían grapas de retención. ¿Y cuáles son estas? Las que siempre se utilizan donde la llegada del clamp y el bocado sea recto, siempre a la zona cervical, donde no tengamos una situación de retracción, donde la encía no se vea comprometida, donde el tejido gingival no se vea agredido o afectado. También tenemos grapas sin aletas y grapas con aletas. De las grapas de retención, bueno, siempre hay que procurar que los dientes parcialmente erupcionados que se tienen en la situación clínica presente, vamos a utilizar tal vez una grapa que tenga los bocados aserrados, donde mecánicamente se retenga hacia esa situación y que no sea agresiva. Recuerden que siempre hay que buscar porque no sea agresiva la retención de la grapa. Otra variante para situación de grapas anteriores, donde tenemos desde una con aletas, que son las partes, la parte inferior, y otras sin aletas. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, cuando tenemos grapas con aletas, es porque vamos a llevar la grapa y el dique a la misma vez. Cuando tenemos grapas sin aletas, es porque vamos a colocar primero nuestro dique y posteriormente vamos a hacer la sujeción y la colocación de la grapa. Existen grapas prefabricadas que tienen la forma para sector anterior, pero también existen grapas modificadas, que es una variante de la 212. Esto aprendido del doctor Víctor Guerrero, el cual también, él utiliza muchas grapas prefabricadas, pero también él modifica sus grapas a la hora de la colocación. Y es importante por la situación clínica que vamos a ver después. Existen grapas de retención que sirven para preparaciones, para lesiones cervicales clase 5, visualización de márgenes. También tenemos grapas con aletas, como bien les dije, y grapas sin aletas. Siempre que encuentren la letra W antes del número de la grapa, es una grapa sin aletas. Y siempre que encuentren el número previo al número de la grapa, es una grapa con aletas. Otras grapas sin aletas, la W3, donde colocamos primero nuestro dique y colocamos después el clamp. Otra grapa de retención, la número 12A, que tiene aletas y sobre todo tiene la zona aserrada, que esta ayuda a la sujeción mayor en dientes parcialmente destruidos y que queremos tener una sujeción más adecuada a la hora de la colocación de la grapa. Otra que es la 12A, también que es la técnica para molares inferiores, y vean cómo esta situación clínica a la hora de la selección de la grapa es importante considerar. Siempre que encuentren una zona más de mayor tamaño o de mayor grosor, va a ser esta zona va para cervical, para la zona cervical vestibular. Y siempre que encuentren una situación de bocado menor, es para la zona cervical lingual. Quiere decir que esta grapa yo la puedo utilizar para sector de molares inferiores derechos, pero también para sector de molares superiores izquierdos, el lado contrario. Y de esta forma ya tengo la variante para utilizar una grapa en dos situaciones de cuadrante distinto. Otra también para molares inferiores izquierdos, es la inversa a la que vimos anteriormente, también con bocados cerrados y dientes parcialmente erupcionados. Otra para molares pequeños, donde la técnica con grapa y con aletas van juntos, tanto el clamp como el dique van juntos a la hora de la colocación. Otro también donde se utilizan para dientes parcialmente erupcionados, donde tenemos dientes con morfología irregular y donde utilizamos para odontopediatría, pero les voy a platicar qué es lo interesante de esta grapa. Esta grapa se torna muy agresiva
sobre todo para dientes parcialmente erupcionados, debido a la forma y la llegada que tiene este bocado hacia la zona cervical. Entonces quiere decir que esta presión va a ser mayor cada vez más a la hora de la colocación de la grapa. Otra variante para premolares superiores, premolares inferiores. Y vean esta grapa, la W8A, cómo es que llega y los 4 puntos de presión sobre el diente van a ser de mayor presión y posiblemente van a estar dañando la superficie del diente. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estudios previos. ¿Cómo me doy cuenta que mi grapa es muy dura? Bueno, yo coloqué mi grapa en un portaclamp, hice la presión y la apertura del clamp, y primero lo que pasó fue de que mi portaclamp se estuvo abriendo, se estuvo venciendo, se forzó de más y la grapa jamás abrió. Es una prueba para yo saber si la grapa está haciendo mucha presión o no. ¿Por qué es importante decirlo esto? Bueno, porque existen daños irreparables hacia la zona cervical y sobre todo hacia la zona de esmalte, la línea amelocementaria y la línea del diente a nivel cervical en cemento. Y vamos a ver este estudio. ¿Qué hicieron? Utilizaron una superficie de prueba de diente natural y vean cuál fue la marca que ejerció el clamp y la punta del clamp sobre la superficie del diente y vean cómo es que se va dañando mecánicamente esa superficie. Los resultados de esta prueba fue que la fuerza ejercida en el diente está determinada por la distancia entre el bocado del clamp y el diente. Quiere decir que al menos una grapa adecuada para una fabricación en cada una de las empresas debe tener por lado 2.5 kilogramos de fuerza, para tener en total 5 kilogramos de fuerza hacia la zona cervical. Si tiene más fuerza, van a ver lo que sucede. ¿Qué resultados dieron este estudio? Bueno, como una indicación para los clamps en la zona anterior, debes de tener una situación clínica de 2,3 milímetros de distancia entre bocado y bocado, para premolares de 3 a 4,5 milímetros de distancia entre bocado y bocado, y para molares no más de 4,5 a 5,5 milímetros. Si el clamp está más cerrado o más abierto de estas dimensiones y de estas medidas, seguramente va a tener un daño catastrófico al diente. ¿Qué hicimos? Tomamos nuestro kit de fiesta e hicimos la medición. Para dientes anteriores va de 2,3 milímetros y tenemos una apertura adecuada y propicia para la situación clínica que estamos utilizando. Para premolares, agarramos nuestra B4 de Brinker, hicimos también la medición y tenemos de 3, lo ideal sería de 3 a 4,5 milímetros y aquí tenemos una apertura de 3 milímetros y sigue siendo apropiada. Para molares de 4,5 a 5 milímetros, donde la apertura que nos dio fue de 5,46 milímetros. Quiere decir que una vez que ustedes vayan a seleccionar y hacer la compra de sus clamps, deben de tomar en cuenta esa distancia que existe. Si tienen y se encuentran una grapa donde el bocado esté muy cerrado, seguramente la fuerza que ejerza una vez que abran esa grapa y que la coloquen en el diente, va a ser mucho más fuerte y va a ser inadecuada. Por eso es importante conocer la distancia entre bocado y bocado para que esta grapa no genere una fuerza excesiva que tenga un daño irreparable al diente. Nos han preguntado, doctor, ¿qué tan importante es que la grapa esté cromada o con terminación brillo o que sea mate? Aquí lo único importante de esta situación es que para el registro fotográfico, las grapas que tienen una terminación mate van a ayudarnos a que el flash o los flashes de la cámara no sean una especie de espejo hacia la zona de la fotografía. También imagínense ustedes estar trabajando con una grapa donde la situación clínica sea mayor de 1 hora, donde el tiempo de trabajo visual sea también mayor. Imagínense estar trabajando con una grapa que tiene brillo, la lámpara simplemente de la unidad va a generar una especie de espejo y nos va a cansar visualmente del tratamiento. Quiere decir que las grapas mate son más adecuadas para situaciones de fotografía y para el confort visual del área de trabajo clínica. ¿Cómo vamos a seleccionar la perforación de cada una de nuestras grapas? Bueno, aquí tenemos una perforadora de diques, donde la primera perforación va a ser únicamente para antero-inferiores. La segunda perforación va a ser para antero-superiores, la tercera para premolares, la cuarta para molares y la quinta, atención aquí, es para cuando yo coloco mi grapa en el diente, la quinta perforación va a ser para yo pasar el dique a través de la grapa, ¿sí? Para eso se utiliza la quinta perforación. Ahora, ¿cómo selecciono mi perforadora? Yo les digo siempre, traten de, una vez que vayan a adquirir una perforadora, tener un dique y hacer un corte. Si el corte es imperfecto, si el corte es rasgado y si el corte no se hace de manera perfecta, ustedes cuando estiren ese dique va a tener una rasgadura y va a tener una situación clínica no adecuada.
Si yo hago una perforación y mi perforadora perfora la primera sin hacer tanta fuerza y que el corte sea perfecto, seguramente lo que venga posterior a este paso va a ser de menor importancia. ¿Qué pasa hoy en día? Me estoy dando cuenta que utilizan algunas plantillas preformadas para hacer la perforación del dique. Vamos a tratar de que la situación clínica más adecuada sea no utilizar plantillas preformadas, porque recuerden, la plantilla preformada es para una situación clínica normal. En este caso tenemos que visualizar que el dique sea preformado y sea perforado en la situación real del paciente. Todos los pacientes son distintos. No hay ningún paciente que sea tan preciso y tan exacto. Sobre todo pacientes con dientes apiñados, sobreerupcionados, dientes ausentes, dientes destruidos. Entonces, por eso hay que seleccionar el mejor perforador, la mejor perforación para este caso. Si no tengo esa plantilla, lo que voy a hacer es que voy a medir de la base de mi perforadora hacia la base o límite de mi dique, utilizando un dique de 5,5 o 5 por 5. Voy a hacer la primera perforación para el diente anterior inferior a esa distancia, que es una distancia de 1 pulgada. Y a partir de esa distancia y a partir de esa perforación, voy a generar una pequeña perforación entre diente y diente con una distancia entre 4 a 5 milímetros entre perforaciones. De esta forma no tengo el dique tan sujeto y ahora sí que con tanta presión a la hora de la colocación. Y hay casas comerciales, en esta casa del Flexidam, de la Casa Higiénica, de Colten, donde tenemos una plantilla y que seguramente esta silicona nos va a ayudar también a hacer la sujeción del diente. Vean cómo vamos a hilar un arco completo superior, empezando siempre sobre línea media, central, lateral canino, y en la zona más distante voy a hacer una colocación de grapa para sujeción mecánica. Fijo con mi grapa en el sector anterior y continúo con el lado izquierdo. Empiezo a colocar mi dique poco a poco y empiezo a colocar esa situación clínica similar a la parte izquierda, que se semeje o sea más lo más parecido a la parte derecha. Vean cómo aquí tampoco no hago una perforación en la zona distal. ¿Por qué? Porque no la requiero, no es de vital importancia esa zona distante para preparación o para trabajar. Entonces, únicamente que sea una sujeción mecánica posterior, utilizando grapas número 7 de ambos lados, y si voy a cementar carillas, si voy a cementar alguna restauración anterior, si voy a colocar alguna restauración directa o indirecta, siempre una grapa accesoria en el sector anterior nos va a ayudar. Y así es como se torna el caso más sencillo, donde las grapas que se colocan en el sector anterior van a estar sin una presión posterior y sin ningún levantamiento donde estés ejerciendo una fuerza y vaya a generar un problema mecánico de no retención de ese dique. Importante conocer que la distancia que existe entre el borde incisal y el arco de la grapa tiene que estar totalmente liberado. Recuerden, no hay que hacer presión porque estamos trabajando con tejidos vitales, tejidos dentarios, y esto es algo mecánico, es algo físico que va a generar tal vez alguna microfractura en borde incisal. Liberamos completamente papilas, ven cómo que se coloca bien la grapa en el sector a nivel cervical, totalmente tener una doce perfecto y una adaptación adecuada en esa zona. Y así es como resulta el caso después del aislamiento. Ahora sí colocamos nuestro dique, nuestras grapas y nuestro arco a nivel posterior. ¿Cuáles son los errores más comunes y más frecuentes? Bueno, tenemos donde el dique, una vez colocado, no baja por completo en la zona proximal, donde tenemos esa especie de dique medio colocado, medio puesto, levantado, no cubriendo por completo las situaciones de caras oclusales, donde sigue estando no aislado completamente, donde tenemos la grapa está por encima del dique. Esto no es malo, doctores, pero sí es importante que la liberación proximal, sobre todo en restauraciones clase 2 o clase 3 proximales, donde tenemos que tener el punto de referencia hacia la zona proximal, es importante que el dique baje y se invagine. Vean cómo el dique está medio colocado, incluso hay una filtración, incluso tenemos la zona del dique rasgado, incluso tenemos una sujeción no adecuada hacia la zona cervical. ¿Qué terminamos haciendo después de esto? Bueno, utilizamos algunos aditamentos accesorios donde colocamos un hilo dental para tratar de nosotros meter y colocar y que se sujete ese dique ahí. Pero recuerden, aquí no es lo que venga después, sino la adecuada perforación es lo que va a llevar a cabo que este dique se lleve a cabo de manera adecuada. Otro error común frecuente es donde hay filtración. Seguramente la perforación fue muy pequeña, la distancia entre perforación y perforación. Tal vez ese dique se va a rasgar. Vean cómo está generando una presión, está colocándose hacia la papila, está generando una presión no adecuada. Y esto, al final de cuentas, va a llevar a una filtración y una no adecuada colocación.
Existen doctores auxiliares de aislamiento, donde hay, ahora sí que silicones prefabricados, pero están hechos en un modelo didáctico perfecto. Vean cómo se dosa de manera adecuada. Y este caso, ojalá encontráramos todos los días este tipo de casos, pero no es la situación real común que nosotros nos enfrentamos. Vean cómo esta perforación está hecha de manera perfecta y tiene ventaja para casos ideales, bueno, para tener un arco perfecto. Desventaja es que casi nunca encontramos un arco de esa forma. Otros auxiliares de aislamiento, donde sigue siendo, ojo, relativo, para sector proximal, sector anterior, seguramente no es tan adecuado por la apertura y el bocado del dique preformado, pero ven cómo en la zona distante, en zonas de molares, se puede colocar este mini dump o esta mini dique, pero sigue siendo un aislamiento relativo totalmente. Cuando no utilizamos clamps, tenemos auxiliares de diagnóstico para el aislamiento, donde tenemos wedgets o cordones de estabilización mecánico para situaciones como este caso. Dientes que no tienen punto de contacto proximal, dientes que tienen situaciones proximales no adecuadas. Puede ser utilizado este tipo de cordón de estabilización, ya que es un cordón de silicona, que puede ser colocado en la zona proximal sin problema. Vamos a ver un ejemplo, donde tenemos una técnica de aislamiento sin grapas, donde utilizamos siempre el aislamiento de anterior a posterior y colocamos en la zona distante un wedget, en este caso del tamaño small. Y vamos a ir colocando hacia la zona más distante y vean cómo se va sujetando ese dique. Y sobre todo a la zona distal le metemos y le colocamos otro wedget extra small. Y de esta forma tenemos un aislamiento sin grapas. No siempre se tiene que colocar grapas. No siempre hay que colocar la situación clínica con grapas. Si este dique nos ayuda y esta sujeción posterior distante nos ayuda, no va a tener ningún problema a la hora del aislamiento. Ahora sí, podemos colocar desde aislamiento para aclaramientos, microabrasiones, tal vez colocar, si es que es necesario, una barrera gingival, pero recuerden, si tenemos una perforación adecuada, no hay necesidad de colocar un aislamiento auxiliar, como en este caso una barrera gingival. Aislamiento de un solo diente, colocamos una perforación y un dique sobre el diente a trabajar, y aquí podemos echar mano no solamente de la situación mecánica del dique, sino también sobre la situación clínica del diente a trabajar con un auxiliar de aislamiento, que en este caso son los wedgets. Vean cómo se coloca en la zona más distante. Vean cómo vamos colocando con nuestro mismo instrumento, cortamos el excedente y tenemos aislado completamente un diente sin la necesidad de colocar una grapa. Mecánicamente se sujeta bien, esa microtextura sirve también para la situación de fotografía, es más agradable a la vista y sobre todo no tiene un reflejo tipo espejo de ese dique. Vamos a visualizar unos casos clínicos de manera rápida para también ver cómo es que este caso clínico se realizó con aislamiento, donde tenemos una sujeción de aislamiento tanto el diente preparado como el diente a trabajar con resina. Utilizamos los métodos y la situación de adhesión para cada caso, colocamos la resina directa, vean cómo las grapas siguen estando haciendo su función en la zona distante, más distante y la situación real. En este caso utilizamos un cubo de Brilliant Crios, fresado por un sistema CAD/CAM, colocamos una situación de una restauración directa en el diente 21 y en el 11 vamos a colocar una corona completa de Brilliant Crios. Hacemos prueba anatómica, prueba de color, prueba de sellado, hacemos la situación de punto proximal, hacemos la técnica adecuada para cada uno de los materiales dentales, utilizando Sandblaster, y vean cómo también el dique nos ayuda a proteger esa zona gingival. Siempre utilizando nuestro dique, el Sandblaster y lo que le colocamos al diente va a ser siempre para protección de la encía sobre todo. Hacemos la cementación y tenemos la situación adecuada con colocación de grapas y wedgets proximales en la zona distante. Cementación inmediata y después de 30 días. ¿Por qué debemos utilizar el aislamiento? Importante decir que protegen al diente y al paciente sobre todo de ingerir instrumentos irrigantes. También van a proveer un campo de trabajo limpio, sin filtración y sin contaminación. Para mejorar la visibilidad, tenemos siempre un contraste para que cuando colocamos un dique visualicemos mejor el área de trabajo. También tenemos una situación de mejor visualización cuando tenemos casos clínicos de estética dental. Mejorar también la situación de las papilas, vean cómo el dique por sí solo se va invaginando y va haciendo una pequeña recesión, no una recesión completamente, sino una visualización de la zona cervical del diente, donde podemos ahora sí visualizar la llegada y la línea de terminación de nuestra corona. También obviamente protege
a los tejidos blandos de pequeñas injurias o situaciones de daño hacia la zona gingival. También evita sabores desagradables al paciente y sobre todo visualiza la restauración cuando estamos reconstruyendo dientes con endodoncia. También obviamente protegemos ante la posibilidad de infección cruzada, optimizar los tiempos de trabajo y los procedimientos restauradores y la disminución de tiempo de trabajo en el paciente. Créanme que el paciente lo va a agradecer. Siempre que el paciente se somete a un aislamiento donde disminuimos los tiempos de trabajo, el paciente está en confort y va a agradecer, incluso te va a pedir que en la siguiente sesión le coloques ese dique de hule. Y obviamente para los que nos gusta la fotografía, también facilita el registro fotográfico. Vean cómo también el dique y las situaciones de restauraciones directas, en caso utilizamos restauraciones directas de resina, cómo el dique nos ayuda a tener una situación también de sujeción, siempre utilizando esa restauración que esté bien colocada, tomando en cuenta los protocolos de adhesión para cada caso clínico, y también vamos a hacer la colocación directa. Caso clínico donde también tenemos restauraciones directas, donde utilizamos el dique para una mejor visualización, un mejor área de trabajo, una limpieza en el área de trabajo, también colocación. Cuando estamos hablando de preparaciones, dientes a preparar, tenemos también dientes que están con cierto compromiso de filtración, donde la línea de llegada de esa corona que está siendo colocada no es la adecuada, donde tenemos que preparar esa situación de dientes a trabajar, donde hacemos la prueba anatómica, la prueba y toma de color, siempre con aislamiento para que mejore la visibilidad y sobre todo tengamos que esa certeza de que la corona está llegando hacia la zona gingival, donde la preparación, donde la llegada del provisional sea adecuada y todos los procesos y procedimientos clínicos que estamos colocando estén siempre controlados para que la fase de protocolo de adhesión sea adecuado y no esté contaminado hacia el medio húmedo de la boca. Hacemos la cementación, utilizando siempre, recuerden, cuando preparemos con dique, cementar con dique, y al final de cuentas tenemos una restauración adecuada y siempre buscando y abogando por la visualización y el beneficio del paciente. Entiendo que el aislamiento sigue siendo para muchos una situación de estrés, donde me dicen, doctor, yo me llevo hasta 10, 15 minutos en aislar. Créanme que la técnica y la práctica diaria nos lleva a que el aislamiento sea una situación no de estrés, que incluso mejora. Como les digo, el aislamiento es solo un medio para llegar al final del tratamiento. Es solo un paso más. Así como anestesiamos, así como preparamos el diente, el aislamiento tiene que ser un protocolo de un paso extra y un paso más para llegar a la restauración final. Siempre hay que buscar que el paciente esté con las mejores intenciones de atenderse con nosotros, siempre y cuando tomando en cuenta que lo estamos tratando bien, que estamos abogando sobre él, que estamos preocupados siempre por el paciente. Y para aquellos que estamos en la área de información y de transmisión de conocimiento en áreas de universidades, qué mejor estar en este momento hacer una concientización y una adecuación sobre las técnicas de aislamiento y por qué no una mejora en el programa de estudios para que los alumnos en las nuevas generaciones, como ya vimos que esto no es nuevo, pero que sea una semilla que se siembra para que ellos tengan esa posibilidad, que una vez que salgan de esa carrera, tengan directamente una situación de enseñanza adecuada para el aislamiento. Bueno, pues quiero agradecer sobre todo por este tiempo, por la facilitación de estos medios, a las empresas Colten Latinoamérica. Quiero agradecer a Lucas Berry, a Fernando Montoya. Quiero agradecer también a la empresa COA Internacional, a Iván, le mando un abrazo y un fuerte saludo a Iván, a Tonatiu, al doctor Francisco Quiñones, todos estos comandados y liderados por Joaquín, a la empresa de inteligencia dental que lleva a cabo estos webinars. Muchísimas gracias, doctor Favela. ¿Nos logra escuchar? Agradecemos al doctor Sergio Favela por esta interesante información, a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a nuestros amigos de Colten Latinoamérica. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de vernos
mediante Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, realizar cambios en sus datos si es necesario e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Sergio Favela, ¿nos escucha? ¿Qué tal, Diana? Te escucho. Hola Sergio, soy Héctor Flores desde Guadalajara. Un saludo y felicidades por tu charla. Podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Puedes de favor abrir el panel, Sergio, de las preguntas? Listo, Héctor. Perfecto. ¿Quieres irlas leyendo tú? Te estamos poniendo algunas, cuando son saludos, en el lado derecho te ponemos saludos y las preguntas van enumeradas desde la número 1, que es de Rodrigo Gutiérrez. ¿La puedes leer? ¿La ubicas? Te agradecería, Héctor, si tú me las vas leyendo, debido a que no las veo aquí directamente. Con todo gusto, Sergio. Dice, hola Sergio, te mando un fuerte abrazo. Soy Rodrigo Gutiérrez. Aparte de que las escuelas deban enseñar a trabajar con aislamiento, ¿crees tú que las compañías comerciales, cuando promueven sus productos o materiales restaurativos que sabemos se necesitan de aislamiento, deben ser más agresivas en mencionar que tiene que utilizarse el material bajo el aislamiento? Muy bien, ese comentario, sobre todo, Rodrigo, te mando un fuerte abrazo. Este comentario es de vital importancia debido a que cada vez estamos con protocolos de adhesión no agresivos, sobre todo bien estandarizados y protocolizados. Recuerden que los materiales dentales están siempre estudiados en empresas y que llevan años estudiándose en esa empresa. Y se estudia bajo reglas, bajo protocolos y criterios adecuados para la medición de esas pruebas que están realizando las empresas. Entonces, imagínate que el tratamiento donde la empresa se preocupó por llevar a cabo ese tipo de estudio, nosotros, el simple hecho de no aislar y de tener un medio totalmente aislado, seguramente va a haber un error y una falla después de la colocación del material restaurativo. Quiere decir que siempre hay que estar buscando que si el tratamiento se va a colocar, que ese tratamiento sea como se hizo el protocolo. Por eso es importante leer el instructivo. De pronto compramos un material y no leemos el instructivo, no leemos los pasos, el tiempo de grabado, el tiempo de adhesión. Y sobre todo que ese medio donde se hizo el estudio siempre fue controlado sobre el medio bucal. Por eso es importante conocer de entrada el material que se va a colocar y, como les digo, no solamente hacer un aislamiento por hacerlo, sino que sea un paso más a realizarlo. No podemos ser, ahora sí que no podemos dejarlo de lado y sobre todo no darle tanta importancia. Fantástico, muchas gracias. Preguntan la marca del dique de goma que tú usas y recomiendas. Bueno, recuerden que de las marcas existen diversas. Siempre hay que pensar de entrada cuál es la situación clínica real. Recuerden que hay diques de hule desde silicona y látex. Importante mencionar que los pacientes, cuando se han realizado una historia clínica previa, que tienen cierta sensibilidad o cierta reacción alérgica a látex, pues seguramente tenemos la variante de utilizar un dique de hule de silicona. Incluso la sujeción del dique de hule de silicona, cuando se es colocado de manera adecuada, puede resultar más sencillo porque tiene una flexión mayor, es menos probable que se rasgue y sobre todo tiene más confort a la hora de la colocación sobre los tejidos gingivales. Entonces, únicamente les pido yo que visualicen el área de trabajo y que tengan, ¿por qué no?, 2 o 3 diversos tipos de materiales para que cuando coloquen el dique de goma sea el más adecuado para la situación clínica que están utilizando en ese momento. Fantástico, muchas gracias. Te pregunta la doctora Norma Vega comenta que muy buena conferencia, muchas gracias, te agradece. Y pregunta si es recomendable utilizar cianocrilato para aislar.
Muy bien, la utilización de métodos accesorios para el aislamiento de pronto se tornan, ahora sí que de moda, o de pronto yo escucho por ahí que colocan para un aislamiento relativo, hay una imagen que mostré donde se aísla solamente el sector anterior, pero deja una lengüeta abierta, incluso no hay un aislamiento unitario por diente. Muchos colocan cianoacrilato, puede funcionar, pero yo siempre voy de la mano y siempre voy pensando que entre menos seamos agresivos hacia el tejido gingival, entre menos seamos invasores, sobre todo hacia el tejido gingival, y si logramos una buena técnica y una buena adaptación de nuestro dique y una buena selección de grapa, pudiéramos dejar de utilizar técnicas que de pronto nos sacamos de la manga y de pronto son como que inventos que escuchamos por ahí o mitos que pueden resultar un poco agresivos sobre el tejido gingival. Créeme que lo hemos hecho porque para hacerlo tenemos que probarlo, para saber si funciona o no tenemos ahora sí que utilizarlo. Pero yo creo que si, doctora, si tú utilizas una técnica adecuada, con un aislamiento propicio y un aislamiento ya con tu enseñanza y tu aprendizaje adecuado, no vas a tener problemas, incluso no requieres un aislamiento donde utilices algún adhesivo o un cianoacrilato para fijarlo. Gracias. Te saluda la doctora Luna Patricia y te pregunta si es específico usar un grosor de tela o cualquier grosor está bien. Recuerden que los grosores, doctora, es para cada situación clínica propicia. No puedo utilizar para todo un dique mediano. No puedo utilizar para todos los casos un dique de cierto grosor. Yo te invito, doctora, que tengas en tu clínica al menos 2 o 3 grosores, porque cada situación clínica va a ser distinta. Te decía, donde tenemos dientes apiñados, poco espacio interproximal, dientes con cierta giroversión, donde el dique mediano, que es el que utilizamos casi todos, no llega a entrar, no se llega a colocar de manera adecuada, utiliza un dique más delgado. Ok, un dique donde tenemos la situación real clínica más propicia, puntos de contacto no tan cerrados, naturales o normales, utiliza un dique mediano. Situación clínica donde tenemos dientes destruidos, espacios sedéntulos, dientes cortos, dientes con poca estructura dental, utiliza un dique grueso. Por eso es importante conocer y saber que cada situación clínica debe utilizar un dique normal o más adecuado y propicio para cada situación clínica. Perfecto, muchas gracias. Desde Ciudad Juárez te pregunta Urso Isaac, ¿qué opina del sistema Optradam Plus de Ivoclar? Muy bien, recuerden que ahora sí que en el mercado tenemos diversas situaciones de situación clínica para aislamiento. Aquí no es tan importante cierta marca o cierto material. Recuerden que el aislamiento sigue siendo un medio solamente. Si tú, doctor, con ese medio y esa técnica y esa casa comercial y esa marca, tú puedes utilizar el